En un mapa del siglo XIV, Olite apenas se distingue entre las manchas de ciudades que crecían con vocación de imperio o fortaleza. No tiene la altura estratégica de un bastión pirenaico, ni el bullicio comercial de un puerto atlántico. Pero en su silencio rural, entre campos de cereal y viñedos antiguos, esconde algo más difícil de conquistar: el equilibrio. Cuando Carlos III de Navarra mira hacia el sur de su reino, no busca un muro que lo defienda, sino un espacio donde pueda echar raíces una nueva forma de monarquía. No necesita otro castillo, necesita un hogar para el poder, y ese matiz lo cambia todo. En aquellos años, el poder se medía tanto en espadas como en gestos. Tener un edificio que no se construye para resistir, sino para representar, es una declaración en sí misma. Mientras otros levantan murallas, el rey navarro planea salones. Donde otros escogen piedra para cerrar, él busca amplitud para mostrar. Olite, por su localización discreta pero central, por su clima amable y por la tranquilidad que respiran sus calles, se convierte en el lugar perfecto no para esconderse, sino para ser visto sin alarde. Aquí no se va a levantar una fortaleza, sino algo más extraño para la época: un palacio con aspiraciones escénicas, un teatro del poder cotidiano. Este nuevo edificio no se pensaba como refugio frente al enemigo, sino como escenario de corte y símbolo de estabilidad. Es la diferencia entre la urgencia de un castillo y la paciencia de un hogar planificado. Aunque todavía se conservara el viejo palacio de los Teobaldos, más funcional, más medieval, la necesidad era otra. La monarquía navarra necesitaba una arquitectura que no solo albergara, sino que comunicara, que hablara sin palabras, que mostrara sin necesidad de explicación. Por eso Olite fue elegida, porque en su modestia ofrecía espacio para lo ambicioso, porque no imponía, sino que invitaba. El primer trazo no surgió de una sola mente, ni de un solo instante, sino de una intención sostenida: crear un entorno donde el poder no dependiera de la espada, sino de la imagen, de la atmósfera y de la permanencia. Así comenzó a escribirse, piedra a piedra, la historia de un palacio que no quiso ser castillo, en una ciudad que no buscaba ser capital, pero que acabó albergando la residencia más insólita del gótico civil europeo. El Palacio de los Teobaldos aún respira en las piedras más antiguas del conjunto, como si fuera una voz baja que no ha sido del todo silenciada. Construido entre los siglos XIII y XIV, este edificio cumplió durante décadas su papel de residencia regia. Tenía muros sólidos, una disposición funcional y cierta sobriedad que respondía a una época en la que gobernar significaba resistir. Fue, durante mucho tiempo, suficiente. Pero el mundo estaba cambiando, y con él también cambiaban las exigencias de la representación del poder. Lo que antes bastaba para albergar a la monarquía navarra, pronto se volvió insuficiente frente al deseo creciente de una corte más compleja, más abierta, más refinada. El viejo palacio ofrecía protección, pero no espectáculo; acomodaba, pero no deslumbraba. Su distribución interna, basada en criterios prácticos, no permitía ni la escenografía de una vida cortesana en expansión, ni la sofisticación arquitectónica que ya empezaba a florecer en otras cortes europeas. Sus muros eran testigos de tiempos de urgencia, pero no tenían el lenguaje necesario para expresar el ideal que Carlos III, el noble, comenzaba a imaginar para su reinado. Y en esa tensión entre lo que el edificio era y lo que el poder quería mostrar, comenzó a gestarse una nueva arquitectura, una que no pretendía sustituir lo anterior por completo, sino envolverlo, superarlo,
transformarlo desde fuera hacia adentro. No se trataba solo de agrandar un palacio, se trataba de cambiar su función simbólica. Lo que estaba en juego era el relato que el edificio contaría sobre el propio reino. La piedra ya no debía hablar solo de resistencia, sino de refinamiento. La distribución ya no debía girar en torno a la defensa, sino a la ceremonia, al placer, al ocio planificado. El nuevo conjunto no se alzaría desde una idea única y acabada, sino que crecería como un organismo vivo, adaptándose, incorporando estilos, artistas y técnicas sin un guión estricto. Y todo ello empezaría junto al viejo palacio de los Teobaldos, que lejos de ser demolido, quedaría integrado en la nueva visión como un vestigio útil del pasado. Esta convivencia entre lo antiguo y lo nuevo no fue siempre armónica. El Palacio Viejo, que luego sería transformado en Parador Nacional, quedaba en parte desplazado, como un recuerdo arquitectónico de una etapa superada. A su lado, empezaba a erguirse algo distinto, más ambicioso, menos defensivo, más escénico. Y en ese proceso de transición, Olite dejó de ser únicamente una sede regia para convertirse en un proyecto ideológico de la monarquía navarra, una arquitectura que hablaba de permanencia, pero también de evolución, un lugar donde cada piedra nueva parecía cuestionar los límites de las antiguas, como si el propio edificio se rebelara contra su pasado para inventarse un futuro diferente. Desde la distancia, el Palacio Real de Olite podría confundirse fácilmente con una fortaleza medieval. Sus torres, almenas y murallas altas evocan, en el imaginario colectivo, la idea de un castillo preparado para resistir invasiones y encerrar secretos. Pero basta cruzar su umbral para descubrir que esa imagen es un espejismo, porque Olite, pese a su apariencia marcial, no fue pensado como instrumento de guerra, sino como espacio de vida. No fue un castillo en el sentido tradicional, sino una residencia cortesana, una puesta en escena del poder donde la arquitectura no defendía, sino mostraba. Este contraste entre la forma exterior y la función interior no es casual, sino calculado. Carlos III entendía la importancia del lenguaje visual, sabía que el poder no solo debía ejercerse, sino representarse. Las murallas no eran obstáculos militares, sino marcos escénicos. Las torres no servían tanto para vigilar como para impresionar. La verticalidad del conjunto, lejos de responder a una lógica bélica, buscaba elevar la mirada, capturar la atención, marcar territorio simbólicamente. Era una arquitectura que sugería solidez, pero al servicio de otra cosa, del ritual, del protocolo, del prestigio. En su interior, el palacio revelaba la verdadera naturaleza del proyecto. Amplias salas, jardines colgantes, ventanas ornamentadas y espacios diseñados para recibir, conversar, celebrar. No había claustrofobia, sino apertura. No predominaban las estancias cerradas y oscuras, sino los espacios de luz, pensados para el tránsito de la corte, para la circulación de la mirada y del rumor. Aquí, la vida cotidiana de la nobleza no se escondía entre muros gruesos, sino que se desarrollaba en ambientes preparados para ser vistos, recorridos, admirados. Era un escenario permanente, donde cada movimiento, cada gesto, cada ceremonia, tenía un fondo arquitectónico cuidadosamente diseñado. Este enfoque convertía al palacio en una especie de teatro del poder, un espacio donde la monarquía no solo residía, sino actuaba su papel ante súbditos y visitantes. Las audiencias, los banquetes, las recepciones no se daban simplemente en espacios funcionales, sino en escenografías vivas. Todo estaba compuesto para ser leído. Los colores, los materiales,
las texturas, los recorridos, incluso los elementos decorativos, como los jardines suspendidos o los animales exóticos, formaban parte de esa narrativa visual que buscaba situar a Navarra dentro del mapa de las cortes refinadas de Europa. Así, el palacio de Ólite no fue un castillo disfrazado de hogar, sino todo lo contrario, un hogar vestido con la gramática de un castillo para reafirmar su singularidad, un edificio que rompía con los códigos de la arquitectura militar mientras simulaba respetarlos. Y en esa tensión entre apariencia y función, entre lo que parecía y lo que era, se abría la puerta a una nueva etapa, la del espacio como símbolo, la del edificio como gesto, una arquitectura que no se limitaba a contener la vida, sino que la representaba. Lo que hoy asombra en Ólite no es solo su silueta recortada contra el cielo de Navarra, sino la sensación de que cada torre, cada muro y cada jardín parecen haber brotado en momentos distintos, impulsados por lógicas que no siempre obedecen a un diseño maestro, y sin embargo, esa aparente falta de cohesión no resta belleza al conjunto. Al contrario, lo convierte en algo vivo, cambiante, casi orgánico. El Palacio Real de Ólite nunca fue concebido como un proyecto cerrado. No hubo planos definitivos, ni una visión única que dirigiera su crecimiento. Fue construido como se vive, por necesidad, por deseo, por oportunidad. Y esa ausencia de rigidez le dio una libertad que muy pocos edificios medievales se permitieron. Cada ampliación del palacio respondía a una circunstancia concreta, una visita diplomática, el nacimiento de un heredero, una nueva afición del rey, un capricho decorativo. Carlos III no buscaba repetir modelos existentes ni obedecer cánones arquitectónicos importados. Prefería experimentar. Si deseaba una torre más alta, se construía. Si quería un jardín en altura, se añadía. Si una sala debía ampliarse para acoger un banquete, se abría un muro y se extendía el espacio. Así, el edificio creció por adición como un manuscrito medieval con márgenes llenos de anotaciones, sin borrar lo anterior, pero añadiendo capas que lo transformaban. Lo curioso es que, a pesar de ese proceso acumulativo y casi espontáneo, el resultado no fue caótico, sino fascinante. Las torres no están alineadas, pero eso las hace aún más expresivas. Las escaleras no siempre conducen donde se espera, pero ese desconcierto enriquece el recorrido. No hay dos estancias iguales, ni en proporciones ni en acabados, y eso convierte cada espacio en una sorpresa. Esta arquitectura, sin reglas fijas, lejos de desorientar, invita a explorar. Cada giro, cada esquina, cada cambio de nivel estimula la curiosidad. El palacio no se deja ver de una sola vez. Exige ser recorrido, vivido, descubierto. Este método de construcción por acumulación también dio cabida a una diversidad estilística poco común en la península. A medida que el palacio crecía, se integraban elementos del gótico francés, del mudéjar hispano, de tradiciones artesanales locales y extranjeras. Las ventanas se volvían más ornamentadas, los techos más altos, los patios más complejos. Se contrataban artesanos de diferentes regiones, albañiles, vidrieros, escultores, carpinteros que dejaban su huella sin necesidad de uniformidad. El resultado era una obra coral donde cada aportación, por distinta que fuera, encontraba su lugar. Incluso el terreno sobre el que se levantaba el palacio parecía colaborar con este crecimiento libre. La topografía del lugar permitió juegos de niveles, jardines colgantes, terrazas a distintas alturas. No hubo necesidad de forzar un diseño rígido sobre un espacio irregular. Al contrario,
se aprovechó esa irregularidad para construir un palacio que no imponía una forma, sino que dialogaba con el lugar. Así, el caos se convirtió en lenguaje. La falta de planificación tradicional permitió una riqueza inesperada. El desorden aparente se volvió identidad, y el palacio de Olite, lejos de parecer incompleto, terminó pareciendo infinito, como si siempre quedara una torre por construir, una sala por abrir, un rincón por imaginar. A medida que uno se acerca a Olite, la silueta del palacio se levanta como una visión extraída de una fábula, un perfil irregular que juega con la luz y las nubes, donde cada torre parece contar una historia diferente. No hay simetría clásica ni una geometría predecible. Lo que hay es impacto, un efecto cuidadosamente cultivado de asombro, porque aunque el palacio real de Olite se disfrace de fortaleza, su verdadero propósito no era resistir ataques, sino conquistar miradas. No fue construido para repeler enemigos, sino para seducir a quienes lo veían desde lejos. Su fuerza no estaba en la piedra, sino en el espectáculo que ofrecía. Las torres se alzan a distintas alturas, como si compitieran entre sí por tocar el cielo. Algunas son octogonales, otras cuadradas, unas robustas y macizas, otras esbeltas y casi etéreas. No siguen una lógica militar, sino escénica. Cada una ofrece un ángulo, una perspectiva, un punto de observación tanto hacia afuera como hacia el interior del propio palacio. Son elementos dramáticos, diseñados para ser vistos y para mirar. Las almenas, lejos de ser simples defensas, dibujan un contorno que recorta el cielo con elegancia. Las terrazas permiten que la corte se muestre, que los soberanos se dejen ver desde arriba, como actores en un balcón elevado sobre la vida común. Los muros no son simples límites, sino decoraciones monumentales. Los materiales utilizados no solo responden a necesidades estructurales, sino también estéticas: tonos dorados, textura rugosa, un envejecimiento natural que otorga carácter. Los accesos no están ocultos ni protegidos con trampas. Están enmarcados, elevados, pensados para causar impresión desde el primer paso. Incluso los fosos, que en otro contexto habrían servido como barreras defensivas, aquí son elementos paisajísticos, forman parte del diseño visual, no del sistema de defensa. Todo está compuesto como si de una maqueta teatral se tratara: profundidad, perspectiva, ritmo visual, una coreografía de piedra que no se explica por la lógica de la guerra, sino por la del asombro. Olite fue concebido como una afirmación visual. Su arquitectura debía comunicar sin necesidad de palabras, decir «esto es Navarra» sin necesidad de gritarlo. En una época donde el prestigio de un reino se medía también por la magnificencia de sus construcciones, el palacio debía ser una embajada visible, una carta de presentación que superara fronteras. No importaba que no tuviera ejército, tenía presencia. No necesitaba conquistar con armas si podía hacerlo con belleza. Y al cruzar su perímetro, uno entiende que el verdadero espectáculo no termina en las murallas, es solo el inicio, porque lo que se esconde detrás de esos muros altos, entre sombras y luces cambiantes, es aún más insólito. Un universo interior diseñado no solo para habitar, sino para maravillar. Un lugar donde el poder se viste de jardines, de salas doradas, de pasadizos y de balcones suspendidos en el aire. Lo que parecía un castillo desde fuera se revela al fin como un mundo secreto, listo para ser recorrido. Y lo más sorprendente está por comenzar. En el corazón del conjunto palaciego de Olite, donde hoy los visitantes caminan sin advertirlo,
Existía un vacío que alguna vez fue el centro emocional del recinto, el espacio que separa el palacio viejo del palacio nuevo. Este hueco, esta tierra de nadie, no es solo una distancia física entre dos construcciones distintas, sino también un eco arquitectónico de algo que se ha perdido para siempre. Un recuerdo en piedra de una presencia que desapareció sin dejar más huellas que su ausencia, porque allí, justo entre ambos cuerpos, se alzaba otro edificio, más íntimo, más silencioso, más frágil, el Palacio de la Reina. El Palacio Viejo, hoy convertido en Parador Nacional, representa la etapa inicial del poder en Olite. Su arquitectura, más sobria, más compacta, responde a las exigencias de la funcionalidad medieval. Sus espacios no estaban diseñados para impresionar, sino para servir. Era un palacio práctico, adaptado a las necesidades de una corte que aún no había asumido el lenguaje de la representación escénica. Era el lugar donde se gobernaba, se dormía, se decidía, pero con el paso del tiempo, ese tipo de espacio comenzó a resultar limitado para una monarquía que deseaba hablar a través de la forma. Así nace el Palacio Nuevo, no como una simple ampliación, sino como una reinterpretación total del poder arquitectónico. Más alto, más ligero, más abierto. En él, la verticalidad se impone. Los jardines se elevan, las torres se multiplican, las salas se ensanchan, y el lenguaje visual cambia. Se abandona la lógica del encierro y se abraza la teatralidad. Cada rincón parece haber sido creado para ser observado, no solo habitado. Es un edificio que ya no protege, seduce, que ya no se cierra, se exhibe. Pero entre ambos palacios, entre la prudencia del pasado y el fulgor del presente, había un tercer elemento, el más delicado de todos. El Palacio de la Reina, cuyo nombre sobrevive en documentos y planos antiguos, fue demolido siglos atrás, y con él desapareció una parte fundamental de la vida cotidiana de Olite. No era un espacio ceremonial ni un bastión, sino un lugar de intimidad y retiro. Su arquitectura, más baja, más recogida, probablemente hecha con materiales más ligeros y ornamentales, no resistió el paso del tiempo ni la furia de los conflictos. De él no queda más que la memoria difusa de su existencia, atrapada entre dos edificios que sí sobrevivieron. Este vacío arquitectónico no fue rellenado. Se mantuvo como si la ausencia tuviera valor propio. Y al caminar por ese pasaje, donde nada se impone y el cielo domina, uno percibe una pausa en la narrativa de piedra. Un suspiro entre dos estilos, entre dos épocas, entre dos modos de habitar el poder. La arquitectura de Olite no solo conserva lo que fue, sino también lo que dejó de ser. Y esa capacidad para mostrar la pérdida, sin necesidad de palabras, es parte de su fuerza. El Palacio Viejo sigue anclado al suelo, con su lenguaje severo y contenido. El Palacio Nuevo se eleva como una promesa de esplendor inagotable, y entre ellos, ese espacio vacío, esa brecha silenciosa, continúa hablando de lo que desapareció sin ruido, la casa de una reina, quizás la parte más humana de todo el conjunto. Allí donde hoy solo hay tránsito, hubo una vida separada, protegida, tal vez más libre que la de los salones dorados. Y ese rastro invisible, más que cualquier torre o fachada, es lo que mantiene vivo el misterio del palacio. Entrar hoy al Palacio Real de Olite es, en muchos sentidos, caminar dentro de un eco. Las salas se mantienen en pie, las torres aún miran al horizonte y los patios siguen abiertos al cielo. Pero lo que una vez hizo de este lugar uno de los palacios más lujosos de Europa, la riqueza visual de sus interiores, la intensidad de sus colores, el diálogo entre la luz y los materiales,
ha desaparecido casi por completo. Lo que hoy vemos es el esqueleto de una obra que, en su tiempo, fue puro artificio, ornamento y detalle. Lo esencial no era solo la arquitectura, sino la atmósfera que se respiraba entre sus muros. En el siglo XV, Olite competía en fastuosidad con las grandes cortes del continente. Las crónicas describen salones cubiertos con zócalos de madera tallada, tapices flamencos que cubrían las paredes de piedra, techos de artesonado dorado que reflejaban la luz de las velas, suelos de ladrillo vidriado dispuestos con patrones geométricos, y ventanas selladas con vidrieras de colores que tamizaban el día con una suavidad casi irreal. La combinación de estos elementos no solo creaba belleza, sino una sensación envolvente de teatralidad cortesana. Todo estaba pensado para asombrar, pero también para envolver al visitante en una experiencia sensorial total. En las estancias privadas de la reina, los suelos se cubrían de alfombras tejidas a mano y las paredes estaban adornadas con pinturas y motivos florales de influencia mudéjar. Las chimeneas, talladas en piedra, se ubicaban estratégicamente junto a las ventanas para permitir el descanso sin abandonar la vista. Cada rincón era una afirmación de gusto, refinamiento y poder. Incluso el baño de la reina, un espacio íntimo y cuidadosamente decorado, contaba con detalles de lujo que pocas cortes europeas podían permitirse. No era ostentación vacía, sino una forma de construir identidad política a través del confort y el arte. En los grandes salones, como el del rey, el espacio se abría en proporciones monumentales. Allí se celebraban banquetes, recepciones, juegos. Era un teatro del poder donde todo, desde el mobiliario hasta el color de los muros, hablaba de autoridad, pero también de sofisticación. Los artesanos venían de todas partes: yeseros, moriscos, ceramistas, carpinteros del norte, maestros vidrieros franceses. Cada uno dejaba su trazo, su técnica, su mundo. Era un crisol de estilos que funcionaban no por uniformidad, sino por contraste. Un palacio que absorbía influencias y las devolvía transformadas en algo irrepetible. Pero todo eso desapareció. El paso del tiempo, los incendios, los saqueos, el abandono y las restauraciones incompletas fueron despojando al palacio de su piel interior. Lo que queda son rastros: una bóveda desnuda donde hubo un cielo pintado, una pared lisa donde alguna vez colgó un tapiz de hilo de oro, una chimenea sin fuego ni adorno. La estructura sobrevive, pero la memoria material se ha vuelto frágil, como si el alma del palacio se hubiese evaporado, dejando solo su contenedor. Y aún así, al recorrer sus estancias vacías, uno puede imaginar, porque la grandeza de Olite no era solo tangible, también era atmosférica. Está en la proporción de los espacios, en la forma en que entra la luz, en el eco de las voces que alguna vez llenaron estos muros. El lujo ya no está presente, pero su ausencia se siente. Es un vacío que pesa, un vacío que recuerda que, más allá de las piedras, lo que define un palacio es lo que fue capaz de hacer sentir. Y Olite, incluso sin sus tapices y sus colores, sigue haciendo sentir. En Olite, la naturaleza no quedaba relegada al exterior del palacio, se integraba, se elevaba, se multiplicaba en formas inesperadas. No era suficiente con tener jardines en el suelo. La ambición de Carlos III transformó el palacio en un organismo vivo donde las plantas no crecían solo hacia arriba, sino también hacia las alturas. Así nacieron los famosos jardines colgantes, suspendidos en terrazas elevadas, entre torres, sobre bóvedas, como si la tierra se negara a obedecer la gravedad. No era un gesto decorativo,
Era una declaración de poder sobre el espacio, una forma de alterar el orden natural y transformarlo en maravilla arquitectónica. Estas zonas verdes flotantes no eran pequeños parterres simbólicos, eran auténticos jardines con árboles frutales, flores exóticas y cultivos útiles. Se dice que los naranjos plantados en el patio de los naranjos perfumaban el aire desde lo alto, mientras que otras especies botánicas, cuidadosamente seleccionadas, aportaban sombra, color y aroma a las alturas del palacio. Algunos jardines estaban situados a más de 20 metros del suelo y, sin embargo, eran accesibles, cuidados, transitados. Desde allí, la corte podía contemplar el paisaje exterior sin abandonar la sensación de estar en un mundo aparte. Estas terrazas ajardinadas no solo añadían belleza vertical al conjunto, también alteraban por completo la experiencia espacial del palacio. Caminar por sus alturas no era solo desplazarse entre torres, era moverse entre islas verdes suspendidas, donde la piedra se abría para dar paso al follaje. La arquitectura se volvía paisaje, y el paisaje se dejaba domesticar sin perder su vitalidad. El contraste entre los muros de sillar y el verdor de los jardines creaba una impresión de riqueza inagotable. Olite no se limitaba a ser un palacio que contenía naturaleza. Era un palacio que la elevaba. La elección de incorporar jardines elevados también tenía una dimensión simbólica. En un mundo donde el acceso al agua, la frescura y la fertilidad eran signos de lujo, cultivar vida en las alturas era una prueba suprema de control, de sofisticación, de ingeniería avanzada. Y además, respondía a una sensibilidad estética profundamente gótica, donde lo vertical, lo elevado, lo celestial se convertía en ideal. Llevar la tierra hacia el cielo era una forma de acercar lo humano a lo sublime. Pero esos jardines no sobrevivían por arte de magia. Detrás de su esplendor había un sistema oculto, complejo, preciso. Cuidar esos espacios implicaba esfuerzo constante. Se requería un ejército de jardineros, pero también una infraestructura capaz de sostener peso, conservar humedad, resistir el paso de las estaciones. Las plantas no solo vivían, respiraban junto al palacio, lo transformaban y le daban otro pulso. En primavera, el palacio florecía desde sus propias alturas. En verano, ofrecía sombra suspendida. En invierno, se protegía bajo lonas y estructuras pensadas para preservar la vida vegetal como si fuera un tesoro. Olite no fue solo piedra y diseño, fue también savia, raíces, hojas, un lugar donde la naturaleza se dejó modelar por el deseo de un rey que no quería vivir alejado de la belleza, sino rodeado de ella en todas sus formas. Así, entre la torre y el cielo, crecían los jardines, como una prolongación vegetal del sueño cortesano, y justo allí, entre ramas y aromas, comenzaba a latir el verdadero milagro, la mecánica secreta que lo hacía posible, porque lo que parecía magia era también una hazaña técnica, y eso, lo invisible, sostenía todo. Detrás del espectáculo visual que ofrecía a Olite, sus torres, sus jardines suspendidos, sus salones dorados, se escondía una red invisible, precisa y silenciosa, el sistema técnico que permitía que todo funcionara. Lejos de limitarse a lo estético, el palacio fue también un prodigio de ingeniería doméstica para su tiempo. Cada fuente, cada árbol, cada flor elevada sobre una bóveda debía ser sostenida no solo por la arquitectura, sino por una infraestructura hidráulica sorprendentemente avanzada. El agua no caía del cielo, se transportaba, se almacenaba, se distribuía con inteligencia, y detrás de esa tarea se encontraba
un conjunto de soluciones técnicas que transformaron al edificio en un organismo funcional, complejo y moderno. El sistema de riego de los jardines del palacio fue una de las obras más ambiciosas del reinado de Carlos III. En 1409, el maestro Juan d'Espernú diseñó un entramado de tuberías de plomo, sí, plomo, que recorría muros y suelos como venas ocultas bajo la piel del edificio. Estas conducciones permitían llevar agua hasta las zonas más altas del conjunto, abasteciendo árboles y parterres que florecían varios metros sobre el nivel del suelo. No se trataba de simples canales visibles, sino de un sistema cerrado, oculto, eficiente, que anticipaba soluciones más propias del Renacimiento que de la Edad Media. 5 años después, en 1414, el ingeniero inglés John Nelbor de Bristol ampliaría este sistema, integrando mecanismos de distribución más sofisticados, lo que demuestra que el rey no escatimaba en traer talento internacional para mantener su sueño en funcionamiento. Pero no era solo cuestión de regar, había que conservar, enfriar, almacenar. Para ello, el palacio contaba con un pozo de hielo, excavado a 8 metros de profundidad y protegido por una bóveda en forma de cáscara de huevo. Este espacio funcionaba como un refrigerador natural, permitiendo almacenar nieve y hielo durante todo el año. El hielo no solo se usaba para enfriar alimentos y bebidas, tenía un valor medicinal, terapéutico e incluso simbólico. Era una forma de control sobre lo efímero, un dominio sobre el tiempo y la temperatura que pocas residencias de la época podían permitirse. Durante los meses fríos, este pozo se llenaba con capas de nieve alternadas con capas de paja, lo que ralentizaba el deshielo y permitía conservar el contenido hasta bien entrado el verano. En un momento en que la mayoría de las poblaciones no disponían de sistemas de refrigeración, esta capacidad transformaba al palacio en un mundo aparte. Incluso la carne, el pescado o el vino podían preservarse durante semanas. Y más allá de lo práctico, la existencia de una nevera medieval en pleno sur de Navarra se convertía en un símbolo de avance, previsión y lujo. Los muros del palacio, más allá de su grosor y belleza, ocultaban estas arterias técnicas con absoluta discreción. Las conducciones de agua estaban integradas en la piedra y los jardines superiores contaban con mecanismos de desagüe y recolección que evitaban daños estructurales. Las cubas de cobre, utilizadas en los jardines de agua, eran rellenadas mediante un sistema que hoy nos parecería propio de una villa industrial, no de una corte medieval. Todo estaba pensado para durar, para sostener el espectáculo natural y artificial del palacio, sin interrupciones, sin errores, sin pérdidas. Así, el Palacio de Olite no solo fue un ejercicio de imaginación estética, sino una obra maestra de planificación técnica, una residencia donde el agua no era un problema, sino un aliado, donde el frío no era una amenaza, sino un recurso, donde las paredes no eran solo contención, sino canales de vida. El edificio respiraba, latía, trabajaba, y aunque hoy sus tuberías ya no llevan agua y sus pozos no conservan hielo, la lógica que los sostuvo sigue allí, incrustada en la piedra, como testimonio de una modernidad temprana, porque Olit no fue solo un sueño de belleza, sino también una máquina viva, diseñada para hacer posible lo imposible. En un palacio como el de Olite, donde la belleza se impone a cada paso y donde todo parece estar diseñado para asombrar los sentidos, resulta fácil olvidar que, bajo esa superficie ornamentada,
Existe otra realidad más silenciosa y poderosa, la de los espacios que no fueron creados para ser admirados, sino para sostener. Entre jardines colgantes y salones dorados, se ocultan salas que no tenían función ceremonial ni eran recorridas por reyes, ni aparecían en las crónicas. Son los músculos ocultos del edificio, espacios de carga, de soporte, de equilibrio, lugares donde la arquitectura dejaba de ser espectáculo para convertirse en pura ingeniería. Uno de los ejemplos más fascinantes es la Sala de los Arcos, también conocida como la Cueva de los Murciélagos. Este espacio, sumido en penumbra, casi sin acceso directo de luz, se encuentra justo bajo el Jardín de la Reina. Su función principal no era otra que aguantar el peso inmenso de ese jardín elevado, la tierra húmeda, los árboles, las raíces, el sistema de riego, las estructuras ornamentales. Era literalmente una sala que cargaba con un trozo de naturaleza. Para ello, se diseñó con grandes arcos apuntados, perfectamente calculados para distribuir la presión y evitar hundimientos. Lo que desde arriba parecía un paraíso suspendido, se apoyaba en esta oscuridad anónima. Esta lógica se repite en otras partes del palacio, muchas estancias que hoy se recorren, sin prestarles demasiada atención, eran, en realidad, piezas esenciales en el equilibrio estructural del conjunto. El palacio de Olite, con sus múltiples alturas, torres, muros laterales y techos complejos, necesitaba una base robusta, una anatomía interna que compensara el peso desigual de sus volúmenes. Cada sala subterránea, cada pasillo de servicio, cada escalera secundaria participaba de esa tarea. La estabilidad no se lograba con líneas rectas ni con simetrías, sino con el cálculo preciso de arcos, bóvedas, muros de carga escondidos tras decoraciones. Incluso el antiguo cuerpo de guardia, hoy convertido en la llamada Sala de las Excavaciones, albergaba no solo a soldados o vigilantes, sino también estructuras abovedadas de origen incierto, tal vez cámaras de compensación de humedad, o depósitos, o cimientos reforzados. Su uso funcional ha desaparecido con el tiempo, pero su importancia permanece escrita en los muros. Son las zonas donde la arquitectura se hizo humilde, silenciosa, eficaz, donde no importaba la estética, sino la resistencia. Lo que hace único al palacio no es solo su forma exterior, sino esa coexistencia entre belleza y fuerza oculta. Cada torre que se alza, cada jardín que flota, cada sala que brilla, lo hace gracias a estos espacios invisibles que cargan con el peso. La arquitectura se convierte así en un arte doble, el de la apariencia y el de la estructura, y el verdadero genio del conjunto está en que ambas dimensiones están completamente integradas. Olite no se desmorona porque fue diseñado para sostenerse desde dentro, con inteligencia, con previsión, con respeto al equilibrio. Y quizás ahí esté su secreto más profundo. En un momento histórico en que la mayoría de los edificios eran o bien funcionales o bien decorativos, este palacio logró unir ambos mundos sin que uno delatara al otro. La fuerza se escondía bajo la belleza, la técnica bajo el arte, y esas salas oscuras, apartadas, frías, eran en realidad el corazón que mantenía todo en pie. Entre todas las salas del palacio de Olite, hay una que no se parece a ninguna otra, una habitación donde el tiempo no siguió avanzando al mismo ritmo que en el resto del edificio. Mientras los techos dorados desaparecieron, los tapices fueron arrancados y los suelos vidriados se perdieron bajo siglos de abandono. Aquí, en este rincón secreto, aún queda algo intacto. Se trata de la Cámara de los Yesos, también llamada Sala Mudéjar,
el único espacio del palacio donde la materia original del siglo XV sobrevive, no como reconstrucción, sino como testimonio físico de una época que parecía haberse desvanecido. A primera vista, es una sala sencilla, sin la altura impresionante de los grandes salones, ni las vistas de las torres. Pero basta cruzar el umbral para sentir que algo cambia. Aquí no habla la piedra, habla el yeso. 10 paneles decorativos cubren los muros con un lenguaje visual que parece flotar entre el Islam y la cristiandad, entre la geometría y la botánica, entre el símbolo y la repetición. Son obras de artesanos moriscos que trabajaron en la corte navarra y dejaron aquí, incrustado en los muros, un alfabeto secreto de la belleza. Cada panel está tallado con precisión microscópica. Escudos heráldicos, estrellas de 8 puntas, lazos infinitos, hojas de castaño, símbolo personal de Carlos III, formas que se multiplican sin jerarquía ni centro. Es un mundo visual que se mueve por patrones, por ritmos. No hay escenas figurativas ni narrativas religiosas. Hay orden dentro del caos, estructura dentro de la ornamentación. Es la lógica mudéjar, ese estilo único que nace de la fusión entre el arte islámico y la arquitectura cristiana y que encuentra en esta sala una de sus expresiones más puras y frágiles. Lo más sobrecogedor es que estos paneles no han sido replicados. Son los originales, aún cubiertos de polvo fino, aún marcados por el tiempo, aún vulnerables. No se ha restaurado su color, ni sus líneas se han corregido. Se conservan como se hallaron, protegidos de la luz directa, del contacto, de la erosión del siglo, y por eso la sala rara vez se abre al público. Solo se puede acceder con cita previa, en visitas restringidas, como si fuera una cápsula del tiempo que solo se puede abrir con cuidado, porque aquí el palacio no muestra una reconstrucción, sino su verdad desnuda, lo que fue, no lo que podría haber sido. Estar dentro de la cámara de los yesos es como escuchar al edificio susurrar en voz baja. No hay eco de multitudes ni sonidos de corte, solo silencio. La decoración no intenta deslumbrar, simplemente persiste. Y en esa persistencia está su fuerza. Mientras el resto del palacio fue reimaginado, completado, embellecido para sobrevivir al turismo y al paso del tiempo, esta sala se quedó quieta. No avanzó, no se adaptó, se sostuvo en su forma más antigua, más débil, más valiente. Aquí no hay columnas ni vistas al jardín. No hay color ni esplendor. Hay yeso y forma. Hay historia sin decorado. Y quizás por eso, entre todos los espacios de Ólite, este sea el más honesto, el que menos necesita decir para ser comprendido, porque basta mirar una de sus estrellas talladas para sentir de golpe que estamos frente a algo que ha resistido no solo siglos, sino también la tentación de desaparecer. Las torres del Palacio de Ólito no son simples extensiones verticales de sus muros, son personajes con vida propia, cada una con su temperamento, su misión y su voz. Si el palacio fuera una ciudad en miniatura, sus torres serían los faros, los centinelas, las atalayas desde las que se podía ver y ser visto. Su variedad desconcierta. Ninguna es igual a la otra, ninguna repite la misma lógica. Algunas son robustas y severas, otras livianas y juguetonas, pero todas, sin excepción, expresan algo. No son decorado, son carácter. La más imponente de todas es la gran torre, el eje central del palacio, la que marca presencia desde la distancia. Construida entre 1402 y 1408, impone por su volumen, por su planta irregular, por su escala. En su costado se adosa la torre nueva, más estrecha, como si naciera de su flanco,
como una idea que no se decidió del todo. Ambas funcionan como un cuerpo compuesto, donde el poder se eleva no solo en altura, sino en complejidad. No eran torres de defensa, sino de representación. Desde sus ventanas góticas se divisaba el jardín, se recibía la brisa, se observaban las llegadas y las partidas, y sin embargo, si hay una torre que define el perfil de Olite como ningún otro elemento, esa es la Torre del Homenaje, también llamada Torre de la Vid. Con sus 40 metros de altura, es la más alta del conjunto y quizás la más simbólica. Su nombre hace alusión a la escalera de caracol que recorre su interior, bis, en francés, una espiral ascendente que lleva desde las habitaciones nobles hasta la cima del palacio. Su terraza, flanqueada por torrecillas circulares, no era una plataforma de vigilancia, sino un punto de contemplación. Desde allí, se dominaba no solo la ciudad, sino también el reino imaginado desde las alturas. Otras torres respondían a funciones más específicas y modestas, pero no menos significativas. La Torre de Fenero, por ejemplo, controlaba el paso de carros de heno a través de una puerta secundaria en la muralla. Su arco apuntado y su discreción muestran que no todo en Olite debía ser monumental para ser útil. La Torre del Aljibe, hueca por dentro, servía como depósito de agua, recolectando el caudal del cercano río Sidacos para abastecer a los jardines y a las fuentes. Era, en sentido literal, una torre de vida, de circulación interna, una torre técnica que ocultaba en su cuerpo la lógica del palacio como sistema. Más arriba, en la zona más abierta del conjunto, se alza la Torre de los Cuatro Vientos, también llamada de las Tres Grandes Finestras. Aquí, la arquitectura se vuelve teatro puro. 3 balcones abren sus vistas hacia distintos puntos cardinales, como si la corte entera pudiera asomarse a observar los espectáculos celebrados en las explanadas inferiores. No se trataba de defensa ni de refugio, sino de presencia escénica. Los reyes se mostraban al pueblo como desde un escenario elevado, recordando a todos que el poder no solo gobierna, también observa. Pero quizá la más poética de todas sea la Torre de la Joyosa Guarda, cuyo nombre evoca directamente el mundo artúrico. Inspirada en el imaginario de la leyenda bretona, esta torre, que Carlos III relacionó con el personaje de Lanzarote, al bautizar así a uno de sus hijos, lleva la carga de un símbolo. Es cuadrada, elevada, coronada por una torre más pequeña, desde donde un solo hombre podía vigilar los alrededores. Allí, la función se entrelaza con el mito. No solo se miraba el horizonte, se defendía una idea. La vigilancia como acto simbólico, casi ritual, como si el rey no solo protegiera su territorio, sino también su memoria. Y sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de estas torres fueron perdiendo sentido. La llegada de nuevas formas de poder, el desplazamiento de la corte, el abandono parcial del edificio, todo eso hizo que las funciones prácticas de las torres se volvieran obsoletas. Lo que antes fue punto de control se convirtió en mirador. Lo que fue depósito, hoy es vestigio. La arquitectura seguía en pie, pero su propósito se había desvanecido. Y ahí, precisamente, reside el poder emocional de estas torres. Siguen mirando, aunque ya nadie les ordene vigilar. Siguen elevándose, aunque ya no conduzcan a un trono. Están allí, suspendidas en el tiempo, como fragmentos verticales de una historia que ya no se cuenta en voz alta. Pero basta subir una de sus escaleras, sentir el aire en la cara, mirar desde lo alto y entender que, incluso sin función, incluso sin palabras, aún siguen diciendo algo.
porque las torres de Olite no solo sostenían el palacio, también sostenían su alma. Después de 1512, el palacio de Olite comenzó a vivir una paradoja. Seguía en pie, pero ya no vivía. La conquista del reino de Navarra por las coronas de Castilla y Aragón trajo consigo un cambio radical en la función y el significado del edificio. Lo que había sido durante décadas el centro vibrante de una corte refinada, el escenario donde se conjugaban arte, poder y arquitectura, se convirtió en una estructura sin voz. El palacio, que antes respiraba al ritmo de la vida cortesana, quedó huérfano de propósito, de uso, de alma. Ya no había reyes que pasearan por sus terrazas. Ya no llegaban embajadas, ni se celebraban banquetes, ni resonaban músicas entre sus muros. Las estancias, una tras otra, empezaron a cerrarse. Las salas doradas se cubrieron de polvo. Los jardines colgantes, sin el cuidado de sus jardineros, se marchitaron lentamente. El agua dejó de correr por las tuberías ocultas. Las torres, antes atentas al horizonte, se convirtieron en miradores vacíos. El palacio no fue destruido en un acto de violencia repentino, fue olvidado poco a poco. El abandono no fue un derrumbe, sino un silencio que se instaló sin anunciarse. Durante este tiempo, el edificio fue utilizado de manera esporádica por virreyes y autoridades locales, pero no como residencia real. Eran estancias breves, sin intención de habitar realmente el lugar. El palacio dejó de ser un cuerpo vivo para convertirse en una carcasa monumental, demasiado grande para ser útil, demasiado compleja para mantenerse sin devoción. Su belleza dejó de importar. Las filtraciones se acumulaban. Las decoraciones se despegaban. El palacio sobrevivía, sí, pero como sobrevive un barco encallado, entero por fuera, hueco por dentro. La historia no fue piadosa. En 1813, durante la Guerra de la Independencia contra las tropas napoleónicas, el guerrillero Espós y Mina, temiendo que el palacio fuera utilizado como fortificación por el ejército francés, ordenó su incendio. No fue un acto de barbarie gratuita, sino una decisión militar. Pero con esa decisión, el edificio recibió una herida que lo marcaría para siempre. Lo que el abandono no había destruido, el fuego terminó por arrasar: techos, suelos, decoraciones interiores, estructuras de madera, todo lo que hacía de Olite una joya viva, se perdió entre cenizas y escombros, y aún así, el palacio no desapareció. Su esqueleto de piedra resistió, como si las torres se negaran a caer, como si los muros, pese al silencio y el olvido, siguieran esperando el regreso de una función que diera sentido a su existencia. Durante décadas, nadie supo muy bien qué hacer con esa ruina majestuosa. Algunos quisieron demolerla por completo. Otros soñaban con reutilizar sus piedras. El ayuntamiento de Olite llegó a plantear construir viviendas sobre las ruinas, levantar allí escuelas y hasta la nueva casa consistorial. Era como si el palacio, al perder su dueño, hubiera perdido también su dignidad. Pero incluso en su estado más desolado, Olite seguía teniendo algo que ningún otro edificio podía imitar: presencia. Una presencia que no dependía del uso ni del estado de conservación. Una especie de dignidad silenciosa, rota pero no vencida. Y fue esa cualidad la que, poco a poco, empezó a despertar la conciencia patrimonial. Algunos lo veían como una ruina sin sentido. Otros empezaron a verlo como una reliquia que debía ser salvada. Porque, aunque ya no pertenecía a ningún rey, el palacio aún pertenecía a su historia, y eso, con el tiempo, resultaría ser suficiente para empezar a imaginar su rescate. El fuego de 1813 no fue solo una catástrofe física,
Fue una línea trazada con violencia entre dos épocas. Antes del incendio, el palacio de Olite aún conservaba el eco de su pasado glorioso, aunque fuera en ruinas. Después de él, quedó reducido a una carcasa calcinada, irreconocible para quienes alguna vez lo habían visto brillar. Espoz y Mina, el guerrillero que ordenó prenderle fuego, lo hizo por razones estratégicas: impedir que las tropas napoleónicas lo utilizaran como bastión. Pero la decisión, aunque pragmática, selló el destino de uno de los símbolos más singulares del reino navarro. El fuego no solo destruyó techos y muros, apagó la memoria viva del edificio. Las llamas avanzaron por los salones como si buscaran borrar lo que quedaba. Los artesonados dorados ardieron como papel. Los tapices, las vidrieras, los estucos mudéjares, los suelos esmaltados, desaparecieron uno tras otro, alimentando una pira que duró días. Lo que no consumió el abandono, lo redujo a cenizas la guerra. Al terminar el incendio, lo que quedaba no era ya un palacio en ruinas, era una pregunta sin respuesta. ¿Qué hacer con esta estructura fantasma? ¿A quién pertenecía ahora? ¿Merecía ser reconstruida o debía desaparecer por completo? Durante décadas, Olite vivió en ese limbo. Ya no tenía función, pero tampoco encontraba olvido. A mediados del siglo XIX, la ciudad empezó a debatir qué hacer con el espacio. Hubo propuestas para levantar casas sobre sus ruinas. El ayuntamiento llegó a plantear instalar allí escuelas públicas e incluso la sede de la casa consistorial. Para muchos, el palacio era solo una molestia, una estructura enorme, inservible, costosa de mantener. Algunos veían en sus muros piedra aprovechable, otros simplemente un obstáculo en el crecimiento urbano. Frente a estas ideas, surgieron las primeras voces de resistencia. La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, reconstituida en 1869, comenzó a documentar, a defender, a argumentar que aquello que parecía muerto aún tenía valor. En 1870, el erudito Juan Iturralde Isuit redactó una memoria detallada sobre el estado de las ruinas, acompañada de planos y acuarelas firmadas por el arquitecto Aniceto Lagarde. No era solo un informe técnico, era un grito, un acto de amor por lo que quedaba, un intento de demostrar que, bajo las cenizas, seguía latiendo una posibilidad. Las tensiones no se hicieron esperar. La Real Academia de San Fernando, desde Madrid, aprobó inicialmente los planes del municipio para urbanizar las ruinas, lo que generó un enfrentamiento abierto con la Comisión Navarra. Fue un conflicto simbólico entre el progreso inmediato y la memoria, entre el presente funcional y el pasado incómodo. Y sorprendentemente, la Academia rectificó, reconoció su error y se disculpó, un hecho inusual que marcó un punto de inflexión. No se construiría sobre Olite, no se taparía su historia, al menos no sin resistencia, pero el palacio seguía esperando. No bastaba con impedir su desaparición, había que decidir si merecía ser devuelto a la vida, y esa pregunta, si reconstruir, conservar o dejar morir con dignidad, acompañaría al edificio durante décadas. Mientras tanto, las torres seguían en pie, los arcos se agrietaban, los patios se llenaban de maleza. Era un palacio sin función, sin futuro claro, pero también sin rendición, como si su propia piedra se negara a aceptar el fin que el fuego había decretado. Y quizás por eso, a pesar de todo, Olite sobrevivió, porque en cada intento por borrarlo, surgía alguien dispuesto a recordarlo, porque el incendio no logró lo que pretendía, silenciarlo para siempre. Lo redujo, sí, lo marcó, lo hirió profundamente, pero también lo convirtió en símbolo, ya no solo de un reino perdido,
sino de una lucha más profunda, la de conservar, contra todo, lo que aún tiene algo que decir. Y Olit, incluso en ruinas, seguía hablando. El renacimiento del palacio de Olite no comenzó con un acto heroico ni con una gran ceremonia de restauración. Fue un regreso lento, fragmentado, lleno de dudas, silencios y decisiones difíciles. En 1923, más de un siglo después del incendio, la Diputación Foral de Navarra convocó un concurso para emprender la restauración del palacio. El proyecto fue ganado por los arquitectos José y Javier Yarnos, quienes no se enfrentaban a una reconstrucción común, sino a un dilema constante: ¿cómo devolverle la vida a un edificio cuya alma se había desvanecido entre cenizas? La restauración comenzó en 1937 y, en cierto modo, aún no ha terminado, porque devolverle el cuerpo a Olit no era simplemente volver a levantar muros caídos, era mucho más complejo. Distinguir entre lo auténtico y lo imaginado, entre lo perdido para siempre y lo que podía reinventarse sin traicionar el espíritu original. No se trataba de replicar el pasado como si nada hubiera ocurrido, sino de reconstruir un recuerdo colectivo, una silueta que aún vivía en la memoria popular. Y eso exigía algo más delicado que la técnica. Exigía sensibilidad. Los arquitectos enfrentaron una tarea casi imposible. No quedaban planos detallados del palacio original, y las fuentes visuales eran escasas. Muchas decisiones se tomaron a partir de estudios parciales, fotografías antiguas, memorias fragmentadas. Cada bóveda reconstruida, cada arco restaurado, implicaba un compromiso: ser fieles al lenguaje del edificio sin caer en la ficción total. Por eso, el Olite de hoy no es exactamente el Olite de 1410. Es un palacio reensamblado con respeto, pero también con ausencias. Un monumento que exhibe su forma, pero ha perdido en gran parte su piel original. La decoración interior, esa que hacía del palacio una joya comparable a las grandes cortes europeas, se perdió de forma irrecuperable. Los tapices, las yeserías pintadas, los artesonados dorados, los suelos vidriados, nada de eso volvió. Hoy, las salas presentan una austeridad que contrasta con las descripciones del pasado. Lo que se conserva es el espacio, la escala, la proporción. Las alturas siguen siendo las mismas. Las torres se elevan con idéntico orgullo. Los jardines colgantes han sido esbozados nuevamente, pero la atmósfera de lujo íntimo que envolvía el palacio medieval pertenece ya a otro mundo. Y sin embargo, Olite no ha dejado de ser poderoso. Su fuerza ya no reside en los detalles, sino en la totalidad. No deslumbra como antes, pero impresiona. Caminar por sus corredores es sentir una continuidad interrumpida, una historia que se cuenta a través de lo que falta tanto como de lo que permanece. Cada piedra restaurada no pretende engañar. Se presenta como lo que es, un intento de conservar, no de imitar. El palacio no se disfraza, no finge ser lo que fue. Acepta su herida, y en eso reside su grandeza. Hoy, Olite es visitado por cientos de miles de personas cada año. Es escenario de festivales, símbolo cultural de Navarra y testimonio de una forma de reinar que prefirió la belleza al miedo. Ya no alberga corte ni animales exóticos, pero sigue siendo un espacio de asombro. Sus torres, que ya no vigilan, ahora reciben. Sus muros, que ya no protegen, ahora cuentan. Su vacío, que antes era abandono, hoy es evocación. Y así, el palacio continúa su segunda vida, no como copia, no como simulacro, sino como huella. Es un lugar que no ha regresado del todo, porque nunca se fue por completo. Un palacio que no busca revivir su esplendor pasado, sino recordarlo con dignidad. Un edificio que, incluso sin dueño, ha aprendido a pertenecer a todos.
porque Olite no es solo una estructura restaurada, es una memoria esculpida en piedra que aún respira, aún resiste y aún espera.